Gloria a Dios, saludos a todos los hermanos y amigos que nos siguen. Este es nuestro programa número 21 de este tiempo de compartir la palabra que le llamamos charlas de café con Biblia. Hoy día de mi parte va a haber agua nomás. He estado tomando café, así que estoy hoy día absteniéndome un poquito del café. Doy la bienvenida, Jaimito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Luchito, mi hermano, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia, a todos los seguidores de este programa. Es lindo, estamos en el programa número 21, ¿no? La Así entrega es. número 21. Eso quiere decir que esto ya está teniendo una historia, una propia historia, y es algo que disfrutamos hacer. Siempre hemos charlado, siempre nos hemos edificado juntos, y bueno, disfrutamos de esa comunión que tenemos, ¿no? ¿Y por qué no compartirla con el público? El asunto es que hoy día, Luchito, vamos a empezar a tocar un nuevo tema, ¿no? Siempre nuestro interés es poder, de alguna manera, tener un equilibrio en los temas. Hemos estado hablando sobre el llamado. Ahora muchas personas tal vez no se identifican, dicen, yo no tengo llamado, yo no soy pastor, aunque sabemos que para todos es el llamado, ¿no? Hay Amén. un llamado para todos, pero también nuestro interés es poder tocar temas de edificación, ¿no? Temas inspiracionales. Mm. Y lo que hemos de tocar hoy día, Luchito, vamos a empezar a tocar no sé cuántas entregas van a ser, pero vamos a hablar de la gracia, Amén. ¿no? Vamos a hablar de la ley y de la gracia. Alguna vez nosotros teníamos alguna materia que la llamábamos ley versus gracia. Amén. ¿No? La ley y la gracia. Es un tema sobre el que surgen muchísimas preguntas siempre en la vida de los hermanos. Pero, ¿cuál es tu primera aproximación, Luchito, a este tema que estoy seguro que puede traer mucha luz de la escritura, mucha luz escritural a las personas cuando uno abre la Biblia y entiende lo que realmente es la gracia y lo que fue en su momento la ley? ¿Cuál es tu primera aproximación a este tema, querido hermano? Bueno, primero que nada, gloria a Dios porque podemos hablar de esto. Y cuando estábamos hablando en la previa, haciendo una breve lluvia de ideas, que siempre lo hacemos un poquito, ¿no? Para determinar algún tema o algo, eh, yo sugería y decían, como tú bien dices, normalmente se coloca la ley versus la gracia, y no digo que sea, que esté equivocado, ¿no? Pero quisiera ser un poco más positivo en el establecer el título que sea la ley y la gracia o la gracia y la ley. Porque ese es otro Correcto. punto, ¿no? A manera de introducción, entendemos que vivimos bajo la dispensación de la gracia. Entendemos que habría, y espero que lo podamos definir y podamos explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de ley, porque normalmente ley, siempre uno escucha ley, si uno está cierto tiempo en la iglesia ya es ley, Moisés, rudimento, ya pasó, ya no sirve, etcétera, etcétera. Y hemos caído, bueno, no digo ni tú ni yo, pero en general sectores amplios de la iglesia han caído en un fanatismo, lo podemos decir así, en un pobre entendimiento respecto de la importancia también de la ley, ¿no? La ley es precursora de la gracia, y no voy a defender la ley como la ley de Moisés y la observación estricta de los mandamientos del Antiguo Testamento tiene que ver con eso. Pero básicamente tenemos que manejar ambas cosas. Nuestros conceptos no solo tienen que ser muy elevados respecto de la gracia y ser duchos en el manejo y el entendimiento de lo que es la gracia bíblica, sino también de la ley. Ahora es importante entender que me gusta mucho este verso y quisiera que comencemos ahí, Juan 1:17. Para los que nos siguen, Juan 1:17, yo estoy leyendo de una Biblia física, old school, la vieja escuela. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Y ahí podemos comenzar. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Amén? Y ahí podemos ver y entender que la ley fue dada por Dios también en su momento y tenía un objetivo. Ahora, ese objetivo
definitivamente no era salvar a toda la humanidad a través de guardar y observar los mandamientos de la ley, pero era más bien para revelar el pecado del hombre, ¿no? Y vamos a ir definiendo algunas cosas, Gemito. Pero a ver, a manera de darte la palabra, hermano, ¿qué entiendes por ley y por gracia? Y ahí vamos avanzando. Bien, Luchito, es bueno escucharte, aunque yo no soy muy contrario a ponerlas frente a frente, Ujú, ¿ya? Y obviamente yo sé que tú y yo tenemos muchas más coincidencias en estos temas, pero no soy muy contrario a ponerlas frente a frente, ¿no? O sea, ley versus gracia. ujú. Pero seguramente conversando vamos a poder encontrar Claro. puntos que permitan conciliar las verdades escriturales de esto, ¿no? Me gusta mucho el verso que tú has leído. De hecho, antes de que empecemos la grabación, tú decías, estoy buscando un verso, y yo decía, seguramente está buscando Juan, Juan capítulo 1. Claro, sin saber qué verso estabas buscando, porque digo, si yo voy a empezar a hablar de la ley de la gracia, seguramente utilizaría eso. Y cabalmente has usado el verso que yo sospeché, porque es interesante, ¿no? Es interesante, lo voy a leer desde el verso 14, un poquito su Sí. contexto nos dice muchas cosas. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Bueno, Juan lo llama al Señor Jesús el verbo, ¿no? Nuestras traducciones lo traducen así, ¿no? Y aquel verbo se hizo carne, está hablando el Señor Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí empieza la palabra gracia, ¿no? A aparecer en el capítulo 1 de Juan. Lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús, dice la Biblia, era lleno de gracia y de verdad. Si leemos el otro verso, dice, Juan dio testimonio de él, la Biblia está hablando de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el verso 16, un verso antes del que tú leíste, vuelve a aparecer una mención a la gracia en una expresión muy sugestiva. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En algún momento vamos a hablar de esto, ¿no? Amén. ¿Qué significa esto? Gracia sobre gracia, ¿no? O sea, que tengas gracia y sobre esa gracia puedas tener más gracia. Lanzo la pregunta, digamos, ¿no? Y es ahí donde leíste el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés, me parece que este verso 17 es clave. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, en las primeras ideas que tú das acerca de esto, has mencionado que estamos en una dispensación, la dispensación de la gracia, ¿no? La palabra dispensación puede ser un poco intimidante para muchos. ¿Qué significa dispensación? Suena a algo teológico y hay mucha gente que no le interesa la teología. Dispensación no significa otra cosa que un periodo de tiempo, en el sentido más estricto, ¿no? Ujú. Es un periodo de tiempo en que Dios trata con el hombre en base a una revelación específica de su voluntad. Por si acaso, esta definición que estoy dando de dispensación es la definición que aparece en la Biblia de Scofield, ¿no? Cuando uno quiere estudiar sobre dispensaciones y se entra al buscador de Google, más temprano que tarde aparece Scofield, ¿no? Como uno de las personas que más representan esta enseñanza de las dispensaciones, ¿no? No nos interesa ni a ti ni a mí profundizar en la teología. Yo no soy contrario a la teología, siempre y cuando la teología sea inspirada por Dios. Pero yo estoy seguro que ni a ti ni a mí nos interesa mucho en profundizar sobre aspectos teológicos, ni meternos en las densidades teológicas. Pero hemos hablado en alguno de los primeros programas que hacíamos de estas charlas, Luchito, hemos hablado de la revelación progresiva, ¿no? Que la Biblia es una revelación progresiva. ¿Y qué tiene que ver esto con la ley y la gracia? Tenemos, normalmente cuando se estudia dispensaciones, se estudian 7 dispensaciones, algunos ven 8 dispensaciones, pero concentrémonos en esto de la ley y la gracia. Son dispensaciones distintas, son periodos
distintos dentro de la revelación bíblica, ¿no? Por ejemplo, antes de la dispensación en la que vivíamos, el periodo de tiempo de la gracia, todo el Antiguo Testamento, Israel del Antiguo Testamento vivía en la dispensación de la ley, un tiempo distinto, ¿no? Para mí, cuando nosotros tenemos que hablar de la ley y de la gracia, considero que legalmente era necesario que el pueblo de Israel esté bajo la gracia durante todo el tiempo que estuvo bajo la gracia el pueblo de Israel, ¿no? Todo lo que es casi en su totalidad del Antiguo Testamento, Bajo la ¿no? ley, bajo la Bajo ley. la ley. Sí, no, tal vez me he equivocado, tal vez he cometido un error. Estaban bajo la ley, ¿no? Ujú. Y el asunto es que para mí, la perspectiva de todo lo que es la revelación bíblica, era una dispensación necesaria, era un periodo de tiempo necesario, ¿no? ¿Qué es lo que demostró ese periodo de tiempo? Se puede hablar muchas cosas, pero voy a ir a asuntos puntuales. ¿Qué es lo que demostró ese periodo de tiempo, la dispensación de la ley? ¿Qué quedó demostrado en ese periodo de tiempo? Que el hombre no puede cumplir la ley, que nadie puede cumplir la ley. Y de repente muchos se preguntan, muchos que pueden estar escuchando aisladamente estas ideas, dicen, entonces, ¿para qué Dios dio la ley? La ley era necesaria precisamente para demostrar que la ley no puede ser cumplida por el hombre, pero también la ley tiene otros aspectos. Cuando nosotros vemos la ley y vemos el Antiguo Testamento, no solamente vemos un periodo de tiempo en que Israel estaba bajo la ley y tenía que obedecer la ley de Moisés, sino que vemos que en todo ese periodo de tiempo, también en la Biblia aparecen muchos tipos y muchas sombras que después se iban a cumplir en Jesucristo. O sea, el periodo de la ley no solamente es un periodo en que Israel está bajo la ley, sino que Dios utiliza todo ese periodo para poner tipos, sombras y algo importante, poner mucha profecía en la Biblia. Dios es un Dios de profecía, ¿no? Entonces, para mí, la ley era importante y era necesaria que haya ese periodo en que Israel esté bajo la ley. Pero se demostró que Israel no podía cumplir la ley, ¿no? Nadie podía cumplir la ley. Y es ahí donde aparece ya con mayor claridad esta verdad de la gracia. Esto que hemos leído, el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mm. Cuando yo comparo, inicialmente, cuando yo contrasto la ley y la gracia, yo llego a la siguiente conclusión. La ley es la norma moral de Dios, pero el hombre caído no puede cumplirla. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que lo que el hombre no puede hacer en sus fuerzas, lo pueda hacer por medio de la gracia. Es decir, que nosotros ahora, gracias a la dispensación en la que vivimos y gracias al sacrificio de Cristo, el creyente de hoy tiene la posibilidad de cumplir las exigencias de la ley, pero eso solamente es posible por la gracia, ¿no? Amén. Esa sería mi primera aproximación. La ley era necesario, pero demostró que el hombre no puede cumplir la ley, y es ahí donde se hace necesaria para la humanidad un redentor, la venida de nuestro redentor. Y es por eso que Jesucristo viene a traer la gracia. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, Richie? Bien, me gusta. Y me gusta el abordaje desde el punto de vista de entender estas dos administraciones de tiempos específicos de Dios hacia la humanidad, que es lo que llamamos dispensaciones, ¿no? Son periodos de tiempo. Ahora, la ley, por definición, quiero definirla, para mí es el conjunto de mandatos y normas dados por Dios a Israel a través de Moisés. Y la intención de la ley básicamente era revelar el pecado del hombre. O sea, el resultado último que se ve es la demostración práctica en los hechos de que el hombre es incapaz por su propia naturaleza, en sus propias fuerzas y en sus propias intenciones, de cumplir todos los mandatos, reglamentos y expectativas de Dios, de un Dios santo respecto del ser humano. Y muy buena pregunta la que dice, o sea, si al final el propósito de Dios no era que fuéramos salvos por la ley, podríamos decirlo así, ¿por qué dio la ley? Porque para Exacto. revelar la salvación, Dios debía demostrar la pecaminosidad del hombre y su Exacto. incapacidad en sí mismo de alcanzar el estándar de Dios, porque la ley revela el pecado. Y alguna vez yo lo digo, o sea, donde no hay un semáforo,
que te diga verde o rojo, no hay posibilidad de que tú transgredas la ordenanza de tránsito o la ley, si quieres, sin, donde no hay semáforo. Pero una vez que ponen el semáforo y el semáforo está diciendo quiénes determina por turno quiénes ceden el paso, ¿no? En una, en Intersección. una intersección, cruce. Cuando no hay semáforo, uno cede, el otro va, pero conforme va creciendo el flujo vehicular, lo que se hace es colocar un semáforo para ordenar el flujo vehicular. Entonces, donde no hay semáforo, uno puede ceder, no ceder, arriesgar un poco, ver si choca o no choca. Pero ya cuando hay el semáforo y el semáforo establecido te pone luz roja y tú pasas en rojo, estás quebrantando la ley y estás siendo pasible a la posibilidad de que te choques, porque hay otro que sí va a estar interpretando bien ese semáforo en sentido transversal, diremos así, y hay riesgo. Entonces, la ley es el semáforo de Dios, por así decirlo. Amén. Lindo. Él establece qué está bien y qué está mal. El propósito de eso es traer plena conciencia al hombre de su propia incapacidad natural, vuelvo a decirlo, de cumplir y alcanzar por sí mismo los estándares de las expectativas de Dios. Amén. Ahí es, creo que yo pienso yo que sin ley no podría haber, sin una ley previa no podría haber habido revelación de gracia. Exacto. Porque una vez que, Exacto. que el ser humano por sí mismo entiende que es pecador, habiendo heredado la naturaleza de Adán, no puede alcanzar los estándares, necesita un Salvador. Y ese Salvador va a traer y va a revelar el otro aspecto que estamos tratando, que es el aspecto de la gracia, que por definición algunos lo ponen como o lo definen como un favor inmerecido. Yo creo que esa definición es buena, pero no es completa. Exacto. Que, porque sí es favor inmerecido, pero el favor inmerecido no es que Dios de buena gente un día agarra y dice, no les voy a tomar en cuenta a los hombres sus pecados, eh, son pecadores, pero igual los voy a bendecir. No, 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 había algo que había que cumplir en la ley. Y ese es el propósito de la venida de Jesús. Dice la ley, verso Juan 1:17, vuelvo a leer, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es precursora de la gracia, pero ¿qué es lo que hace Dios? Envía o revela su gracia salvadora a través de la obra de la persona de Jesús, su Hijo, que viene a la tierra, se hace uno como nosotros y cumple la ley a fin de poder llegar a ser el sacrificio perfecto, tomando nuestro lugar, llevando nuestras culpas, sufriendo nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos por haber transgredido la ley, los principios morales, espirituales y del carácter de Dios. Ahí es donde la gracia no solo es favor inmerecido, basado en la obra perfecta de Jesús. Alguien lo definió así, la gracia es la predisposición benevolente de Dios de tratarnos como si nunca hubiéramos pecado. Me gustó mucho esa definición. Es Dios diciendo, yo te voy a tratar como si nunca hubieras pecado. Pero no porque me hago el de la vista gorda de tus pecados y de tus errores, sino porque tú has recibido el don de la justicia y la gracia abundante que yo ofrezco a través de Jesús. Gracia también se define como el poder activo de Dios que nos lleva a realizar y a ejecutar el plan de Dios sobre nuestra vida, no basado en nuestros méritos, no basado en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Es ese poder activo que nos ayuda. Pablo llega a decir en algún momento, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, ¿no es? Yo soy lo que soy, ¿por qué? Porque es su gracia, es su poder activo que actúa en mí. Y es interesante notar esto, y tienes toda la razón, o sea, podemos colocar la ley versus la gracia, pero creo que también estamos cerrando la idea en el hecho de que no podría haber una revelación efectiva de la gracia sin haber conocido primero la ley. Ese es el punto, porque el Exacto. propósito de la ley Exacto. era revelar el pecado del hombre. Romanos 7:13, Exacto. lo quiero leer aquí a ver qué dice nuestra escritura en Romanos capítulo 7, versículo 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el pecado
o la ley, perdón, revela la pecaminosidad y la gracia revela el amor de Dios y la aceptación de Dios respecto del hombre, dándole la oportunidad de recibir salvación y bendición y redención, rindiendo su vida y reconociendo la obra perfecta de Jesús. Esa es la idea. Y te digo eso porque esta charla de gracia, vamos, yo sé que la vamos a, va a ir evolucionando. Algún momento vamos a tocar el asunto de la hipergracia, ¿no? Que viene a Exacto. ser una exageración y una distorsión de la gracia bíblica que prácticamente se está volviendo herética. Perdonen, hermanitos, los que no queremos ofender a nadie, pero al pan, pan y al vino, vino. No como había un Sí. programa que decía eso, no, no como ese programa, sino como el dicho antes de ese programa. Lo que pasa es que hay exageraciones, hay grupos legalistas que ponderan demasiado la práctica de los sisnos en la escritura, ah, trayendo consigo mismo la idea de que el hombre para ser aceptado por Dios tiene que entrar en un sistema basado en méritos. Y eso no es la gracia, esos son los asesinos de la gracia. Exacto. Pero hay gente que, habiendo recibido el mensaje de gracia, que es un mensaje liberador, ha llevado ese mensaje al extremo, ¿no? Al punto de que Jesús ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada, etcétera, etcétera. Pero ya iremos hablando luego en eso. Entonces, ese es mi punto. La ley es el conjunto, por definición, podríamos ver el conjunto de mandamientos, preceptos e instrucciones de Dios hacia el hombre, pero que fueron dados con la principal intención de revelar al hombre mismo la incapacidad de éste de cumplir y alcanzar todos estos preceptos a partir de su propia naturaleza y en sus propias fuerzas. Ahora, hay un sentido en la ley en el Antiguo Testamento muy, muy fuertemente basado sobre mérito, ¿no ve? Haz Sí, esto y yo voy a hacer esto. para tener esto. Haz esto, yo voy a hacer esto. Haz esto, yo voy a hacer esto. Esa es ley. Ahora, la ley ha sido precursora, gracias, nos ha conducido, como dicen Gálatas, como Un ayo, un un mano tutor, un gris. ayo, ¿no? Algo que nos ha agarrado de la manito y nos ha traído a la revelación de la gracia, donde Dios dice, mira, ya no es por tu mérito, ya no es por tu merecimiento, es por tu fe en el mérito de Jesús, en la obra de Jesús, lo que abre la puerta para recibir, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Jesús, la cual es atribuida a nosotros ejercer fe y recibir en nuestro corazón el señorío de Jesús y aceptar que Él vivió y murió por nosotros, que nosotros podemos acceder a la magnífica, maravillosa, sublime gracia del Señor. Dale, Jaime. Continúe. Bien, Luchito, estamos sintonizados porque tenemos la misma posición. Puede que haya alguna diferencia en cómo lo enfocamos o cómo lo expresamos, pero estamos muy sintonizados. En primer lugar, quiero citar dos versos para mostrar que el plan de Dios era que la ley exista con un propósito hasta que venga Cristo. El primero que quiero citar se encuentra en Gálatas, ¿no? En Gálatas, por si acaso Gálatas seguramente lo vamos a tocar en este tema bastante, Luchito, porque Amén. Pablo escribe la carta a los Gálatas cuando se entera de que las iglesias de Galacia habían sido invadidas por una herejía, ¿no? Los judaizantes que ponían énfasis en la ley hasta tal punto de decir, ya, si te has salvado, está bien, eres salvo, pero para seguir siendo salvo, tienes que cumplir la ley, incluyendo el rito de la circuncisión. Es decir, que se basaban más en el desempeño de las personas que en la gracia misma. En esta carta, en Gálatas 3:19, Pablo dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo va a discurrir sobre esto en Gálatas y se hace una pregunta retórica. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo Perdón, se ¿puedes contesta, repetir las referencias, Jaimito? Gálatas. Gálatas 3:19. Ya, perdón. Adelante. Gálatas 3:19. Por si acaso el título en la Reina Valera dice el propósito de la ley, ¿no? Sabemos que el título no es parte del original, es parte de los traductores, pero dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Claro, Pablo está hablando de los legalismos y se pregunta entonces, ¿para qué sirve la ley? Lo que estábamos nosotros preguntándonos. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. La palabra hasta es muy importante en esto, ¿no?
Mm. fue introducida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados. Tú lo decías bien, Luchito, ¿no? Yo lo expresaba diciendo el hombre no puede cumplir la ley, pero tú lo expresabas de una manera más clara, ¿no? La ley fue dada para revelar el pecado del hombre, para revelarle al hombre que es pecador, ¿no? Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue introducida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esa última parte tal vez no convenga que profundicemos ahora. Ujú. Pero lo que Pablo está diciendo fue introducida a causa de los pecados y de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Sabemos que la simiente es Cristo. En la propia carta a los Gálatas, Pablo lo dice claramente. Esa simiente es Cristo. Entonces la ley fue introducida hasta que viniera Cristo. El otro verso que para mí es muy importante para entender que la ley era necesaria Mm. es donde en Romanos 10, ¿no? En Romanos 10, Pablo está hablando, bueno, el libro de Romanos es un libro que habla mucho de la salvación, de la justicia de Dios. Pero desde el capítulo 9 de Romanos hasta el capítulo 11, Pablo habla de los judíos. Es interesante, ¿no? Porque en los primeros capítulos Pablo está hablando de cosas legales, de nuestra justicia, de la fe, de la salvación, pero después se pone a hablar de los judíos y dice en el verso, voy a leer desde el verso 1, voy a leer su contexto, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Claro, Israel no se salvó con la primera venida de su Mesías, Israel como nación, ¿no? Y Pablo dice, yo oro para que se salve, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿no? Rechazaron a Jesús porque tienen celo de Dios, pero ese no es un celo correcto, es un celo equivocado. Por eso dice, no respecto a ciencia. Y ahí está el verso que a mí me interesa citar, el 3 y el 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. A ese verso quiero llegar. Y es ineludible, Luchito, que cuando hablamos de la gracia y de la ley, el tema de la justicia salga a flote. Es ineludible, porque la justicia es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha justificado gracias a la obra de la cruz, ¿no? De su Hijo en la cruz. Pero el verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya. Es decir, que el propósito de la ley era Cristo. Y Amén. en Gálatas nos dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese Jesús. Entonces, lo tenemos muy claro de que la ley era necesario, el periodo de la ley, la dispensación de la ley era necesaria. Pero en tu intervención, Luchito, has empezado ya a tocar algo que tal vez es con lo que debería empezar cualquier académico, ¿no? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo definimos la gracia? Hazlo, hazlo. Claro, los académicos siempre estamos interesados, yo me considero con mente académica en mi antiguo oficio, siempre estamos interesados en definiciones y no hemos empezado por eso. Pero sabemos por qué estamos llevando las cosas así. Hay una definición que tú la has citado con lo que yo estoy 100% de acuerdo. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Para mí esa es una excelente definición, pero no es todo lo que define la gracia. Sí es un favor inmerecido, ¿no? Es un favor inmerecido. Y claro, muchos cuando están escuchando esta definición pueden estar de acuerdo. Y esto tiene que ver con la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Entonces, y no es por obras, no es por nuestro merecimiento, no es porque yo me merezca ser salvo, sino por gracia, por medio de la fe. La gracia es Amén. lo que Dios ha hecho por mí, la fe es lo que yo hago para recibir eso para mi vida. Pero tú lo has dicho bien, Luchito, no es una definición completa. Esto más tiene que ver con la salvación.
Esto tiene que ver con el momento en que tú eres salvo, el momento en que tú alcanzas el favor de Dios, no por tus merecimientos, sino por los merecimientos de Cristo, Aleluya. ¿no? O sea, Aleluya. no alcanzas el favor de Dios porque lo merezcas, sino porque Cristo hizo algo para que tú alcances ese favor de Dios. Amén. Pero ahí empieza la vida cristiana, ¿no? Y la gracia es solamente un favor inmerecido para salvación. Hay un pasaje en Romanos 6:14, ¿no? En Romanos 6:14 la Biblia dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí está implícita una verdad importante acerca de la gracia. El pecado no se va a enseñorear de ti porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. En otras palabras, el pecado ya no tiene dominio sobre ti porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. El complemento, o sea, el complemento a la definición de la gracia es que sí es un favor inmerecido en términos de nuestra salvación, pero también alguien ha definido la gracia como la habilidad de Dios en nosotros, ¿no? Para poder cumplir lo que no podemos cumplir en nuestras fuerzas. Esta idea está implícita en Romanos 6:14, lo que he citado, ¿no? El pecado no se va a enseñorear de ti. El pecado no te va a seguir dominando como te domina, porque ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. ¿Qué es lo que pasa, Luchito? Tú has tocado un punto que seguramente lo vamos a desarrollar más adelante. Has tocado este tema de la gracia extrema, ¿no? Alguien se va a preguntar qué es esto de la gracia extrema. Bueno, es una corriente doctrinal que apareció hace unos 10 o aproximadamente hace unos 10 años atrás o algo más, ¿no? Es una corriente doctrinal que lleva la gracia a un extremo y donde le dice al creyente que puedes pecar y no necesitas arrepentirte porque estás bajo la gracia, ¿no? Por si acaso, yo creo que si un creyente peca, necesita arrepentirse, ¿no? Y eso seguramente en algún momento lo vamos a ver. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, creo, si hablamos de la doctrina del arrepentimiento, el creyente que peca necesita arrepentirse. La gracia extrema lleva a tal extremo que dice, no, no necesitas arrepentirte. Pero el asunto es que sobre esto de la gracia extrema es un desequilibrio. Ahora, Luchito, los que predicamos y los que enseñamos sobre la gracia, muchas veces somos objeto de críticas por parte de los mismos ministros y hermanos de la iglesia, ¿no? Cuando estamos hablando de la gracia, muchas veces nos critican y nos dicen, no, no puedes predicar estas cosas, le estás dando licencia a la gente para pecar, ¿no? Bueno, alguien decía, bueno, la gente no necesita licencia para pecar, la gente peca sin licencia. La gente peca sin licencia, no está pidiendo permiso a la gente para pecar. O sea, ahí hay algo que, pero yo menciono esto para ser enfático en este momento, completamente enfático, en expresarlo, seguramente lo vamos a desarrollar, pero en expresar esto. La gracia no es un pretexto para pecar. Definitivamente. ¿Desde qué perspectiva tengo que entender que la gracia no es un pretexto para pecar? Porque Dios ha diseñado la gracia para que nos ayude a vencer el pecado. Amén. No solamente alcanzamos el favor de Dios por gracia, sino que tenemos que vivir por gracia. Y cuando vivimos por gracia, es la gracia la que nos va a permitir vencer el pecado en nuestra vida, para que el pecado no tenga más poder sobre nosotros que el que tenía cuando estábamos muertos espiritualmente. Entonces, la gracia no es un pretexto para pecar. Tú sabes que hasta el propio Pablo lo acusaban de lo mismo, ¿no? Al propio Pablo lo acusaban de que él predicaba la gracia como un pretexto para pecar cuando Pablo está despidiéndose de los Gálatas en su carta a los Gálatas, no se está despidiendo precisamente, pero cuando está escribiendo a los Gálatas, ahorita no encuentro la referencia, él en todos sus escritos, no solamente en los Gálatas, sino en todos sus escritos, él está hablando de que la gracia es la que nos ayuda a nosotros en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, hay algún autor, me estoy refiriendo a Tony Cook, un autor que escribe sobre la gracia, ¿no? Escribe un libro que se llama
la gracia de Dios, el ADN, ¿no? El ADN, la gracia, el ADN de Dios. Y este autor describe distintas expresiones de la gracia. Hay una gracia para salvación, pero hay una gracia que fortalece, hay una gracia para servir, hay una gracia para abandonar el pecado. O sea, es una habilidad de Dios en mí. Cuando vemos a todos los escritores de la Biblia, incluyéndolo a Pablo, hablando de Pedro, hablando de Juan, cuando hablan de estos temas, ningún autor en la escritura está animando al creyente a pecar, ¿no? Porque la gracia no es un pretexto para pecar, es más bien la gracia la que nos permite romper el poder del pecado en nuestras vidas. Pero también hay distintas expresiones de la gracia, ¿no? Hay distintas expresiones de la gracia, como por ejemplo la gracia para servir, la gracia para ser dador, para ser una persona que da, ¿no? Seguramente en algún momento vamos a tocar distintas expresiones, ¿no? La gracia no solamente se aplica en el momento de nuestra salvación, la gracia es la forma en la cual vivimos nuestra vida cristiana. Amén. A la palabra a la misma Biblia, la palabra de Dios, la propia Biblia también la llama palabra de gracia, ¿no? O sea, la palabra de fe también es la palabra de gracia. Hay muchas cosas que hablar, pero seguramente necesitamos intercambiar pensamientos. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bien, me gusta mucho. Y gracias, Jaimito, por citar esos dos versos que hablaste. Me voy a permitir ver. Estoy con mi Biblia y estoy con un iPad también porque me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de meditar sobre alguna escritura, ver algunas otras versiones y contrastarlas. Yo soy un convencido siempre la versión base sobre la cual yo baso mi estudio es la Reina Valera del 60 y no es una cuestión solo que tiene que ver con un gustito o el tiempo que cuando yo me convertí era la que más se usaba, sino que es una buena traducción. Entendemos que Es es una buena traducción traducción. y bueno, como traducción las traducciones son susceptibles de algunos errores o algunas, más que errores, digamos, algunas intenciones bastante humanas, digamos, de mejorar la claridad del texto. Por eso es que podemos recurrir a otros textos poco más claros también y sacar algo más sustancial. Pero no estoy trayendo abajo para nada la Reina Valera del 60. De hecho, vuelvo a decir, es la base, ¿no? Es mi escritura base. Correcto. Una que me gusta mucho es la NTV. Y bueno, leyendo la Reina Valera del 60, Gálatas 3:19, que tú leíste, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Él está hablando de Jesús. La simiente es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La NTV dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero Exacto. la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Wow, me gusta eso. Wow. ¿Por qué? Porque, y eso va muy, 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 muy de la mano con lo que hemos leído en Juan 1:17. Por Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo la gracia y la verdad. O sea, y eso también condice con tu abordaje inicial. Son dos administraciones de tiempos diferentes. No estamos ahorita bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Y eso es importante entender, porque dice, fue añadida a la promesa, hablando de la ley, para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Bueno, eso, como tú bien dices, se puede hablar luego. Pero el punto es que hay tiempos definidos de cumplimiento. El gran problema es que muchas iglesias se mezcla la gracia y la Eso, ley. Ahora, ese es el problema. quiero también, pero ser un poco autocrítico, porque abordaré primero este problema. Hay mucho de mezcla entre el mensaje bueno, el aspecto del cumplimiento, lo diremos así, de la gracia revelada a la humanidad a través de Jesús y todavía el guardar ciertos mandamientos basados en una lógica, en una dinámica de mérito.
Entonces, cuando mezclamos las cosas, mezclamos dos sistemas diferentes. Y eso es lo que trae mucho problema, mucha condenación, mucha incapacidad humana en medio de los creyentes de alcanzar una vida plena en Dios. No estamos hablando de que Dios se hace el loco de nuestros pecados. Lo volvemos a decir, como tú bien lo has dicho, el mensaje de gracia no debería ser tomado como un pretexto para pecar sin problema, digamos, ¿no? No estamos Exacto. hablando de eso, no estamos hablando absolutamente de eso. Dios es santo, tres veces santo, en el Nuevo, Aleluya. en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, lo sabemos. Pero mi punto es que Cristo y su obra más algo más, o sea, Cristo y su obra tomados como algo fundamental, pero no suficiente para orientar nuestra vida y para salvar nuestra vida y para que nosotros obtengamos lo mejor de Dios en esta tierra, puede convertirse en un legalismo. Cuando hay preceptos sin amor revelado, se vuelve un legalismo. Y la idea del legalismo tiene que ver con no necesariamente negar la obra de Cristo, se la acepta, se acepta su obra, se acepta la persona de Cristo, pero se convence a las personas que Cristo y su obra no es suficiente para el ser humano obtener la aceptación de parte de Dios. Ese era el problema con los Gálatas. Volviendo a Gálatas, ese es el problema. Pablo había predicado las buenas nuevas del Evangelio de la Gracia en Galacia. Y ese es otro punto, ¿no? El Evangelio es gracia y hay alguna parte donde Pablo, muy a propósito, él se refiere al Evangelio como el Evangelio de la Gracia. Pero ahí ya tenemos ilustres representantes del movimiento de la hipergracia, hablando siempre del Evangelio de la Gracia, el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es gracia, el Evangelio es bendición, pero el Evangelio también es santidad y victoria sobre el pecado. Aleluya. Es como eso, ¿no? Alguien dice la buena palabra, la buena palabra. Yo entiendo lo que se quiere decir, pero hermano, si es palabra, es buena. Claro, O sea, es otra cosa. Un día voy a hablar sobre eso, pero no sé en qué instancia, si contigo, Jaimito, o en una prédica, no lo sé. Pero, ¿cuál es el punto? Después del tiempo de Galacia, las iglesias en la región de Galacia, habiendo recibido el evangelio, tal cual es de parte de Pablo, vinieron otros maestros, falsos predicadores judaizantes. Normalmente eran los que perseguían a Pablo y trataban de distorsionar y de perjudicar el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque eran celosos de la ley, porque no habían renovado su entendimiento y vinieron a enseñar. Sí, reconocían el sacrificio de Jesús como el Mesías, pero también añadían la observancia de la ley de Moisés a fin de ellos ser justificados y aceptados delante de Dios. Pablo le llega al tuétano esto, y perdón que sea tan gráfico, pero la carta más fuerte, más sí, dura que sí, vemos en el Nuevo Testamento de parte de Pablo es a los Gálatas. La segunda es Primera Corintios, y luego sí, podemos decir la tercera es Segunda Corintios, pero la más fuerte es a los Gálatas. Gálatas. Y ahí podemos resumirla. O sea, es gracia versus ley. O sea, creo, mira, nunca lo he pensado así, pero ahora mientras estamos hablando, creo que sí, hay obviamente el espacio para decir gracias versus ley, porque el tono principal de la carta de Pablo a los Gálatas es precisamente eso, ¿no? Donde él dice, Gálatas insensatos, ¿no? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Habiendo comenzado, ¿no? En la gracia van a terminar en la ley. Quiero saber y requiero esto de ustedes. Quiero que me digan, estoy parafraseando. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por guardar las obras de la ley o por la gracia? Ahora. Cuando él dice Gálatas insensatos, como tú alguna vez predicando cuando nos visitaste hace años, es verdad, convenimos en que la escritura es una escritura muy amable y muy Sí, educada en el texto, ¿no? Pero en el original griego es mucho más sí, fuerte. mucho más Pablo está fuerte. diciendo Gálatas estúpidos, Gálatas Sí, imbéciles. ¿Qué ha pasado? sí, Habiendo comenzado acá, terminan allá. O sea, entonces, ¿para qué vino Cristo? Wow, eso es durísimo. Y claro, por favor, no queremos ofender las buenas costumbres ni los oídos de nadie, pero eso es lo que la Biblia dice en el original. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo es tan fuerte? Porque él está explicando acerca de estos dos tiempos y está hablando, sí, la ley es precursora de la gracia, pero venido una vez Cristo,
No tenemos que guardar las obras de la ley. Ahora, como toda moneda que se precia de ser moneda y necesita tener valor y ser tomada como un instrumento de cambio, toda moneda tiene dos caras. Y toda enseñanza tiene dos caras. Yo siempre predico en ambas caras, enseño en lo que es y en el equilibrio para no ser tomado en falso por algunas personas que quieren tomar solo porciones de lo que se enseña como un pretexto. ¿Cuál es el punto? Vivimos en la dispensación de la gracia. No estamos sujetos a guardar ciertos mandamientos y preceptos de parte de Dios basados en el Antiguo Testamento solo con el propósito de ser aceptados delante de Dios o a ser aceptados por Dios o justificados por Dios. Mm. La justificación de Dios viene por fe en la obra perfecta de Cristo. Cristo y nada más que Cristo. Cristo y su obra redentora y más nada. No necesitamos nada, hermanos. Gloria a Dios. Sin embargo, si hemos aceptado a Cristo y su obra redentora, hemos de buscar santificación personal. Hemos de buscar Por vivir de supuesto. tal manera que agrademos a Dios. No, no para obtener su aceptación, porque ya hemos sido aceptados en Cristo, sino para reflejar esa aceptación, esa nueva naturaleza en nuestra piadosa manera de vivir. Ese es el punto. Y ese es el punto que la palabra nos da como linderos que nos ayudan a no caer en extremos, siendo legalistas, por un lado, o diluyendo el mensaje de la gracia al punto de pensar que no tenemos responsabilidad personal por las cosas que hacemos ni por cómo vivimos en esta tierra, porque ese es el problema. Entonces, el mensaje de gracia puede sanar a una persona que ha estado bajo un sistema legalista. Jaimito, yo Exacto. conocí gente que ha asistido a iglesias legalistas que han llegado a estar traumadas psicológicamente, Sí, dudando de exactamente. su relación con Dios, dudando de su valor delante de Dios, sobre todo algunas iglesias que hacían tanto énfasis en guerra espiritual y en demonología y posesión demoníaca y todo ese tipo de cosas, pero durísimo, hermano. Cuando tú les hablas de la benevolencia de Dios y del deseo de Dios innato por su propia naturaleza de amor, de bendecirnos, de alcanzarnos con sus bendiciones, de suplir para nuestras necesidades, estando ya nosotros en una correcta relación con Dios, habiendo nacido de nuevo, decían, no es suficiente. Exacto. Y esa es la gente más dura, hermano, y es la que más nos ataca. Y tú bien lo has dicho, yo, ni tú ni yo somos hipergracia. Ujú. Yo somos, o sea, tratamos de predicar el mensaje de gracia, pero en un balance correcto, y eso es lo que estamos tratando de hablar en esta charla. Pero aún así, la gente legalista te va a señalar y siempre van a buscar el punto en el cual establecer una medida basada en su propio entendimiento no renovado de cuál es la medida mínima para obtener la aceptación de Dios y agradarle. ¿Sabes una cosa, hermano? Hermanos, la medida es Cristo. Cuando tú naces de nuevo y rindes tu vida al Señor, recibes por fe la gracia salvadora del Señor, la obra perfecta de Jesús. Y ahí empieza tu caminar. Y alguien lo decía bien, nuestra palabra al pecador, recibe la gracia de Dios, sé salvo de tus pecados, ¿no ves? Gracia al pecador. Pero una vez que ya lo captamos, ya nació de nuevo el sujeto, ahora sentate. Vamos a hablar de lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y empezamos a dar ley, 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 ley. Y hay muchas iglesias que mezclan. Ahora, voy a colocar el balance brevemente. El vivir bajo la dispensación de la gracia, el haber obtenido justificación a través de la fe en Jesucristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario, perfecta y completa, no significa que tenemos, como bien lo dijiste tú, Jaimito, licencia para pecar. No significa que Dios va a pasar por alto nuestros pecados. No significa que automáticamente todo lo que hagamos en sí mismo, nada, mejor que nada de lo que hagamos en sí mismo es pecado si aún así transgredimos algún precepto y principio de Dios. Y eso hay que entenderlo también. Cuando la Biblia nos dice en Timoteo, según Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, dada por Dios y útil para redarguir, para instruir, etcétera, etcétera, para preparar al hombre de Dios, ¿no ve? Para toda buena obra, para instruirnos en justicia. Esa escritura del Antiguo Testamento.
Era solo el Antiguo El Testamento. canon de la escritura no se había terminado todavía. Pablo le estaba Exacto. escribiendo a Timoteo. Él no estaba pensando y diciendo un día me leerán millones y predicarán de mis escritos. No. O sea, sabemos que ha sido inspirado, ha habido un proceso en la elaboración del orden y el establecimiento de libros y poder decir y afirmar con total categoría que estos libros han sido inspirados por Dios. Pero Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento. Ahora, obviamente, ampliando la progresión, la revelación progresiva de la palabra de Dios y entendiendo que el canon una vez completo, o sea, el orden de los libros, el contenido de toda la palabra habiendo sido completado, entendemos y sabemos y creemos y afirmamos y reafirmamos y recontraafirmamos que esta escritura es inspirada. El Antiguo Testamento sí revela aspectos del carácter de Dios y el hecho de que Dios espera santificación y que Dios es un Dios que está en contra del pecado porque el pecado, una vez ejecutado por el ser humano, aparta al hombre de comunión con Dios. En otras Sí, palabras, lo que estaba mal bajo el Antiguo Testamento, bajo el Nuevo Testamento sigue estando mal. Porque hay exacto, aspectos de la ley, cuando estamos hablando de ley, hermanos, aquí ley versus gracia, ley y gracia, estamos hablando de la ley de Moisés, el conjunto de preceptos y todo. Pero hay que entender también que a veces en el Salmos, cuando habla de la ley, no se refiere necesariamente a la ley de Moisés, sino al conjunto de mandatos del Señor que Él espera que nosotros tengamos. No está hablando de algo escrito. Por ejemplo, exacto, me deleito en tus mandamientos, el guardar tu ley es lo máximo para mí, lo que sea, estoy parafraseando el Antiguo Testamento, es obedecer a Dios, hermano. Y obedecer a Dios no te hace legalista. Es más, tú has sido alcanzado por la gracia de Dios para obedecer a Dios y agradarle, aleluya, habiendo ya sido aceptado por el Señor. Ese es el punto. Y eso es importante entenderlo, Jaimito, porque creo que para muchos ha sido una caminata a veces tortuosa y dolorosa, y hablo a veces de mí, de entender esos conflictos con la ley, la gracia, cuando no sabía lo que sabía. ¿No? Y es normal para muchos cristianos cuestionar ciertos aspectos, pero cuando, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos revele esto, y entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios, vamos a poder determinar, y eso es lo que creo que Dios quiere que seamos capaces de hacer cuando leemos el Antiguo Testamento, no desecharlo, por supuesto que no, pero determinar los principios morales bíblicos y hacer diferenciación de algunos tres aspectos de la ley. Y si me permites, no quiero ampliar más, pero es importante entender porque la ley tenía un aspecto moral, tenía un aspecto exacto, ceremonial y tenía un aspecto de relacionamiento social. civil. ¿No? Ujú. Civil. Entonces, el código civil de los judíos estaba en la ley, porque ahí ellos tenían que saber cómo relacionar si te prestas una vaquita y no le devuelves, si se muere, tienes Exacto, que hacer restitución y bla, bla, bla. Ese es un código civil, señores. Ahora, no exacto, vamos a ir por el código civil, no es nuestra costumbre, no somos de la raza, no somos pueblos occidentales y todo, pero cada uno en nuestro país tenemos un código civil que norma eso, código civil, punto. Hay un aspecto ceremonial que es el aspecto que estaba basado en el sistema de remisión de pecados, más que remisión, digamos, cubrir los pecados con expiación. derramamiento de sangre, la expiación, gracias hermano, la expiación. Y ese es el punto, ese es el aspecto ceremonial, ¿no? Bajo la ley no quebrantaba mandatos de la ley, tenía que traer una oveja, un cordero, si no le alcanzaba tenía que traer un palomino, o sea, era un derramamiento de sangre continuo para cubrir los pecados, para expiar los pecados, pero todo eso apuntaba al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Una vez ya sacrificado Cristo en la cruz, ya no hay más necesidad de ese derramamiento. O sea, ese es el aspecto que los gálatas no entendían. Yo creo que los judaizantes venían a circuncidarse basado en una señal de pacto, ¿no ve? Entre Dios y Moisés y todo lo demás, ¿no ve? O sea, desde Abraham en realidad, ¿no? Y el asunto era derramamiento de sangre y cumplimiento, eso ya ha sido cumplido. Pero también hay un aspecto moral de la ley donde lo que está mal allá está mal aquí. O sea, mentira Exacto, estaba mal allá, mentira está mal aquí. También, uno no puede decir estoy bajo la gracia y ya soy libre de condenación, gloria a Dios, pero ahora le meteremos pecado un ratito. No, tú tienes el poder bajo la gracia de, como tú bien lo has dicho, Jaimito, de vencer el pecado. Tú tienes en Cristo Jesús, a través del nuevo nacimiento, Dios ha cambiado tu naturaleza.
Dios nos ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne para que lo amemos. Y todavía en el Antiguo Testamento dice, y escribiré mis leyes en sus corazones. No la ley de Aleluya. Moisés, hermanos, no la ley de Moisés, sino los principios de Dios asociados a servirle por amor. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo pacto no es un nuevo pacto sin ley. El nuevo pacto en la ley del nuevo pacto es la ley del amor de Dios en nosotros, Amén. viendo en nosotros. Total diferencia. Y con esto termino. Son son dos sistemas diferentes. Habiendo nacido bajo la gracia, es de esperar que nosotros, siendo recreados en Cristo Jesús, vivamos en el sistema de la gracia, de la fe y la gracia, no de la ley. Una computadora es lo mismo. Hay dos grandes líneas, digamos, en computación, Microsoft y Apple. Tú puedes comprarte tu equipo Apple, Macintosh, lo que quieras. No puedes cargar programas de Microsoft. Se te va a trabar, no está diseñado. No se puede. No puedes Sí, comprarte un equipo Microsoft, una PC o lo que sea, y intentar meterle un sistema o un programa de Apple. No va a poder. Entonces, nosotros estamos bajo el sistema de la gracia de Dios, Nuevo Testamento, después de la cruz de Cristo. ¿Cómo queremos vivir la vida cristiana metiéndole un sistema diferente? Si nosotros queremos, o sea, vivimos para agradar a Dios, pero aún eso es una obra del Dios mismo, del propio Dios, manifestando su vida a través de nosotros, por el Espíritu Santo y la palabra morando en nosotros. No eres tú, hermano, no eres tú y tus buenas intenciones, eres tú cediéndote a la naturaleza de Dios en ti, que te lleva, por la gracia de Dios, a alcanzar las metas, los propósitos, las ideas, los sueños de Dios para tu vida. Pero es Dios, eres tú dejando que Dios perfeccione su obra en ti. No eres tú en tus buenas intenciones ganándote el favor de Dios, cumpliendo una serie de mandatos que al final van a provocar en esa actitud agotamiento, condenación, frustración. Y eso es lo peor. La gente más legalista es la que en el fondo sabe que está fallando más a Dios en virtud de ese sistema antiguo. Y por eso es que crean todo un sistema de preceptos religiosos para limitar a las personas. Eso es lo que pasaba con los fariseos. O sea, Jesús, ¿contra quién se estrella más en los evangelios? Es contra los religiosos, contra los fariseos. Ustedes no pueden llevar la carga de los mandamientos y ponen esa carga multiplicada sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo escogido. O sea, está hablando de la nación de Israel. Y lo vuelven 10 veces o no sé cuántas veces más hijo del infierno y del diablo. O sea, esto era duro, porque la religión mata, hermanos. La religión mata, limita. Amén. Jesús vino a darnos una relación en Dios. He hablado de más, hermano, pero está adelante. bien. Está bien, no, es bueno escucharte, vuelvo a insistir, tenemos mucha coincidencia sobre estas cosas y me gusta escucharte, escuchar todo lo que tú estás exponiendo acerca de la ley. Y vuelvo a repetir, coincidimos, pero hay un motivo por el cual este tema se necesita hablar hoy en día. Y tú lo mencionaste, Luchito. Lo que pasa es que hoy en la iglesia de Jesucristo, más que nada hablando del sector evangélico de la iglesia, Mm. porque hay otras denominaciones que son por naturaleza legalistas, pero el sector evangélico de la iglesia hoy por hoy está predicando y está enseñando un mensaje mezclado. Este es el gran problema. Es el gran problema. Hay mucho de legalismo en la iglesia y no se puede, y no se llega a discernir escrituralmente cuál es el verdadero mensaje de la gracia, ¿no? Mm. Y es por eso que surgen todas estas voces que se levantan contra los que predican la gracia y dicen están dándole licencia a la gente para pecar y demás. ¿Cuál es el problema cuando nosotros estamos queriendo hacer las cosas movidos por la ley o cuando queremos hacer las cosas movidos por la gracia? Hay una frase muy fuerte de Pablo en Gálatas, ¿no? Porque en realidad se trata de cómo te justificas ante Dios, ¿no? Muchas veces las personas tienen eso, ¿no?
nosotros sabemos cuando enseñamos sobre la justicia de Dios, sobre la doctrina de la justificación, que nosotros no somos justos por nuestras obras, ¿no? Sino que somos justos por la obra de Jesús Amén. en la cruz. El asunto es que Dios no pasa por alto el pecado. Dios es un Dios justo. Y Dios no pasa por alto el pecado, y precisamente es por eso que Jesús vino al mundo, es precisamente por eso que Dios mandó a su Hijo al mundo, porque Dios necesitaba juzgar y condenar al pecado. Amén. El pecado es intolerable para Dios, Dios no tolera el pecado. Pero ¿qué pasa? El hombre, su mejor creación de Dios, pecó. Ahora, Dios no dejó de amar al hombre, aunque el hombre se pasó al bando del enemigo y se puso en el bando del enemigo. Dios planeó salvarlo al hombre, pero sin pasar por alto el pecado. Si Dios pasara por alto el pecado, sería un Dios injusto. O sea, no estaríamos ante un Dios justo, pero Dios es justo. ¿Qué es Amén. lo que planeó? ¿Qué es lo que Dios planeó? Planeó juzgar y condenar el pecado en la carne de su Hijo Jesús en la cruz. Es decir, el juicio que todos nosotros merecimos fue desatado, el juicio y el castigo por el pecado que todos nosotros merecíamos cayeron sobre Jesús en la cruz del Calvario. Dios, como un Dios justo, juzgó el pecado y condenó al pecado en la carne de su Hijo Jesús. Entonces ahí tenemos que Dios hizo algo, pero ¿para qué? Para que en Jesús empezara lo que algunos han descrito como una nueva, no es algunos, Pablo la describe como una nueva creación, pero algunos lo han descrito como una nueva especie de ser. Por ejemplo, cuando estamos hablando de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hay algunas traducciones que dicen, es una nueva especie de ser que nunca había existido, Mm, ¿no? mm. El que está en Cristo es una nueva, es la nueva creación. Pero esa nueva creación tiene la ley de Dios escrita en su corazón, lo que tú dijiste, lo dice Jeremías 31, ¿no? Escribiré mi ley en su corazón, ¿no? En su corazón. Eso quiere decir que en el nuevo nacimiento, en nuestro espíritu, nosotros tenemos la ley de Dios y eso significa que el creyente nacido de nuevo tiene el potencial de cumplir las exigencias de la ley. Es importante entender que cuando vemos la experiencia cristiana, nos damos cuenta que muy pocos cristianos, digamos, viven vidas, digamos, ejemplares, ¿no? Porque muchos, la mayoría de los cristianos simplemente van a la iglesia, asisten a la iglesia, pero sus vidas no cambian. Pero no porque no haya ese potencial en el creyente para vivir a la altura de la ley y cumplir las exigencias de la ley, tiene que acudir a los medios de gracia. El principal Amén. medio de gracia es la palabra, edificarse en la palabra, crecer espiritualmente. Una persona que se edifica en la palabra y que crece en la palabra va automáticamente ir dejando, es una experiencia mía. ¿Cuánto tiempo yo he sido esclavo del pecado? ¿Cuánto tiempo yo he sido esclavo de vicios? ¿Cuánto tiempo yo no podía dejar esas cosas? Pero cuando yo empecé a ordenar mi vida, de adentro para afuera, surgió la fuerza, el poder que me permitió abandonar todas estas cosas. No quiere decir que yo sea perfecto mientras esté en este cuerpo, yo no voy a ser perfecto, voy a estar sujeto a las condicionantes de la carne, ¿no? Pero el propósito de Dios es que el creyente nacido de nuevo, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón, tiene el potencial de vivir a la altura de la ley. Para eso el creyente tiene que crecer, para eso el creyente tiene que buscar la espiritualidad. El Amén. punto es que en las iglesias se mezcla, ¿no? Luchito, yo siempre estoy recibiendo preguntas sobre eso. Muchas veces te he comentado que después de nuestro servicio los domingos, nosotros tenemos un compartimiento y vez tras vez aparecen preguntas sobre este tema, ¿no? Vez tras vez aparecen preguntas sobre este tema y muchas veces se hace referencias a lo que se enseña en otros ministerios, donde se pone un énfasis legalista para el cristiano. ¿En qué deriva esto? En que el cristiano esté muy preocupado en su propio desempeño, en sus fuerzas, ¿no? ¿A qué lleva los legalismos? Los legalismos solamente te dicen, haz esto y no hagas aquello. Haz esto y no hagas aquello. Si la enseñanza y la postura en el púlpito es legalista, están poniendo la carga en ti.
en que tú en tus fuerzas dejes esto o hagas esto o dejes de hacer esto en tus propias fuerzas. Y Dios nunca ha diseñado eso. Alguna vez leíamos lo que dice esta parte de la Escritura cuando en Filipenses 2:13, 2:16, donde dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto, aunque no está la gracia en la palabra gracia, en esa expresión, ese versículo está describiendo lo que es. Es el operar Por, de la gracia en nosotros, ¿no? perdón, Es el operar de la gracia en nosotros. exacto. Por la gracia de Dios, Dios produce el querer y el hacer. No solamente el querer, sino el hacer, ¿no? En Filipenses hay dos pasajes que no tienen la palabra gracia. En esos pasajes no aparece la palabra gracia, pero describen la gracia. Uno de ellos es este, ¿no? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Pero otro pasaje de Filipenses, que está en el capítulo 1, que describe la gracia, es cuando Pablo dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿cómo es que Dios va a perfeccionar la obra que ha empezado en mí? La obra que ha empezado en mí ha sido en la salvación. Amén. Dios ha empezado su obra en mí cuando me he salvado. Pero la Biblia dice, estoy convencido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios perfeccionando la obra que ha hecho en ti, no en tus fuerzas. No es en tus fuerzas que tú abandonas el pecado, no es en sus fuerzas, sino Dios desde adentro capacitándote y dándote esa habilidad sobrenatural para que tú puedas crecer y vencer, digamos, con todas las ataduras del pecado y todas las ataduras de la carne. Hay Aleluya. una aproximación que es muy importante, una parte en la escritura, en Gálatas 5, en que, ¿qué pasaba con los Gálatas? ¿A qué los estaban animando los judaizantes a los Gálatas? A que vivan justificándose por la ley, ¿no? Y ese es el problema. Y en la iglesia cristiana están queriendo justificarse y siempre están preguntando, pastor, ¿esto es malo? ¿Es pecado si yo voy a una fiesta? Pastor, ¿es pecado si yo tomo un vaso de cerveza en una reunión familiar? Y todos están, y de repente todos están poniendo un énfasis en si esto es pecado o esto no es pecado, basado en parámetros legalistas, ¿no? Basado en esa intención de yo quiero ser justo, yo quiero justificarme por mi desempeño, ¿no? Y nadie se ha justificado. Fíjate esta escritura que para mí es muy dura, Pablo escribiéndoles. Tú has dicho bien, Pablo está enojado en la carta a los Gálatas, ¿no? Yo noto un Pablo verdaderamente enojado, ¿no? Y dice cosas tan fuertes, y una de las cosas que les dice y que se aplica a la iglesia de hoy, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la gracia os justificáis. De la gracia habéis Habéis caído. caído. Esto es fuerte. Esto es un lenguaje muy fuerte. De Cristo se desligan los que se justifican por la ley. De la gracia han caído. Eso está diciendo Pablo. Ahora, Dios me libre a mí caer algún día de la gracia, Luis. Nos libre a los hijos de Dios caer de la gracia, porque es la gracia la que nos ha hecho salvos. Y si caemos de la gracia, estamos sin nada, ¿no? Cuando nosotros vemos la gracia, una última idea que a mí siempre me ayuda para explicar este tema de la gracia. Antes no sé si de terminar o de pasarte la palabra. Tú hablabas de las dos caras de una moneda, ¿no? Cuando yo hablo sobre el tema de la gracia, yo veo dos palabras en la Biblia, ¿no? Que describen las dos caras de una misma moneda, es decir, describen el carácter de Dios con respecto al hombre, ¿no? Y es un poquito estas dos palabras, una palabra muy prevalente en el Antiguo Testamento y la otra palabra del Nuevo Testamento. La palabra del Nuevo Testamento es gracia, ¿no? De hecho, la gracia está presente hasta en el saludo, Luis. Cuando leemos las cartas, en la salutación, cuando se está haciendo el saludo, gracia y paz a vosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento se hablaba de paz, shalom. Todos se deseaban shalom, paz, paz, ¿no? Y en su saludo era shalom, paz. Pero cuando se inaugura el nuevo pacto, ya no solamente es paz. El saludo ya involucra, Pablo se saluda así en muchas de sus cartas.
Gracia y paz, o sea, la paz del Antiguo Testamento, pero también la gracia, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando la Biblia habla del trono de Dios a la luz del nuevo, ¿no? En Hebreos 4, lo voy a citar, quiero ver la hora, ya. En Hebreos 4, este pasaje dice, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, ¿no? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay muchísimo para hablar de este pasaje, pero solo quiero tocar un punto. En el Nuevo Testamento, al trono de Dios lo tenemos que ver como el trono de la gracia, Aleluya. al que podemos acercarnos confiadamente. Por si acaso, este pasaje está citado en el contexto de que el escritor de Hebreos habla del sacerdocio de Cristo. Dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote, dice, que puede compadecerse de nuestras debilidades, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero esto es a la luz del sacrificio de Cristo. ¿Podemos hablar nosotros que en el Antiguo Testamento el trono de Dios era un trono de la gracia? Yo cuando veo el Antiguo Testamento, yo veo el trono de Dios más reflejando un aspecto del carácter de Dios que no es el carácter completo de Dios. Es un trono de juicio. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el trono de Dios está ligado mucho al juicio, ¿no? Al juicio. Pero en el Nuevo Testamento estamos hablando de gracia. ¿Qué había en el Antiguo Testamento y qué hay en el Nuevo Testamento? Y aquí quiero hacer esta aproximación. En el Antiguo Testamento se habla mucho sobre la misericordia de Dios. No se habla tanto sobre la gracia. Se habla también, pero no mucho, ¿no? De hecho, la primera mención a la gracia es en Génesis, ¿no? Cuando la Biblia dice que Noé alcanzó gracia ante los ojos de Dios. Es la primera mención de la gracia en la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de la gracia, pero no se habla mucho, se habla muy poco de la gracia. Se habla más de la misericordia, ¿no? Y en el Nuevo Testamento hablamos de la gracia. Para mí, estas dos palabras son las dos caras de una misma moneda, que nos muestran un aspecto del carácter de Dios. ¿Cómo defino la misericordia y cómo defino la gracia? Con esto termino. La misericordia del Antiguo Testamento, en la que Dios se movía en el Antiguo Testamento, era no darle al hombre el castigo que él merecía. Esa es la misericordia, ¿no? Bueno, Dios no le da el castigo que merece por la misericordia de Dios, ¿no? ¿Y qué significa la gracia en el Nuevo Testamento? Darle al hombre lo que no merece. Mira, interesante, ¿no? La misericordia es no darle al hombre lo que él merece, el castigo que merece, y la gracia es darle lo que no merece, es decir, las bendiciones. Para mí son caras de la misma moneda que muestran lo que pasó entre el Antiguo Testamento, que donde vemos a un Dios severo, a un Dios de juicio, ¿no? Y vemos que gracias al sacrificio de Cristo, nosotros tenemos ahora una forma de aproximarnos al trono de la gracia, porque esa es la forma en la que Dios ha diseñado que podamos acercarnos. Cuando la Biblia habla del trono de la gracia, habla de que podemos entrar a la misma presencia de Dios confiadamente, porque ahora es un trono de gracia. aleluya. Luchito, creo que ha hablado mucho también, pero creo que No, ya nos toca redondear y terminar esto. sí, ya estamos, ya estamos. Pero sí, yo también uso esa ilustración, esos pensamientos respecto para explicar no diría el contraste, sino el complemento entre gracia y misericordia. Ahora hay que Exacto. entender que, como tú bien lo has dicho, o sea, a veces la pregunta es, ¿por qué en el Antiguo Testamento vemos un Dios tan airado, tan juzgador, ¿no? Que instruye inclusive borrar naciones enteras, ¿no? Eh, Mm, aún matar a los bebés de pecho y al ganado y esto y el otro. Y en el exacto. Nuevo Testamento Dios es amor. Y hay gente que tropieza en esto porque a veces Sí. somos demasiado sesgados y muy cerrados y muy limitados en nuestro análisis, pero creo que la explicación de esto es, primero, Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios Amén. no cambia, Dios no cambia, pero el trato de Dios respecto del hombre sí cambia. Y ese trato de Dios que cambia está en función de estas administraciones o dispensaciones del tiempo, ¿no ve? O sea, porque
a raíz de ser juzgado como dispensacionalista, porque en ciertos círculos evangélicos ser dispensacionalista o usar dispensaciones es una herejía, ¿no? Sí, O sea, sí, hay tanta polémica sobre tanta cosa, pero alguna vez yo dije, para mí el dispensacionalismo o el abordaje dispensacional nos ayuda a entender los tratos de Dios, las exactamente. características del trato de Dios, del mismo Dios, sobre el mismo hombre, pero en administraciones diferenciadas de tiempo. Ese es el punto. Y la Biblia hace referencia a, a dispensaciones. La Biblia hace Sí, referencia a cumplimientos de tiempo. Moisés trajo la ley, la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Eso es dispensación. Hebreos 1:1. exacto, En otro tiempo Dios habló a nuestros padres, nuestros antepasados por los profetas. En este tiempo nos habla por el Hijo. Dispensación. O sea, ¿para qué vamos a tropezar en el asunto? ¿No? O sea, yo uso el dispensacionalismo como una herramienta para entender la exactamente. administración de los tratos de Dios con la humanidad, ¿no? Ahora, este es el punto. Dios no cambia, pero su trato sí cambia. Amén. Y en el momento que después, cuando Cristo se ofrece a sí mismo en la cruz, como el sacrificio perfecto, habiendo obtenido redención para siempre, Jesús no está muriendo cada año. Cada año recordamos esto, pero Él no muere cada año. Amén. ¿Ah? Es un sacrificio para siempre. Y ese es el punto. Nosotros tenemos que, por la gracia, una revelación del Evangelio en nuestra vida, recibir los beneficios de la salvación y caminar en ellos y entender que si hemos nacido de nuevo, genuinamente, si hemos rendido nuestras vidas al señorío de Cristo, hemos obtenido el favor de Dios y hemos sido justificados y hemos sido admitidos en la familia de Dios, no Aleluya. basado en nuestros méritos. Y como tú bien dijiste, el nuevo nacimiento empieza en gracia, se ejecuta y se manifiesta en sus beneficios por la gracia. Caminamos por gracia, nacimos de nuevo por gracia, caminemos por gracia, obtengamos por gracia Ex- todo lo que nos ha sido dado. Y el punto que quiero hacer énfasis, hermanos, ya a manera de cerrar esto, quiero decir esto a todos. No hay nada que una persona pueda hacer para que Dios lo ame más, Exacto. ni hay nada que puede hacer uno estando en Cristo para que Dios lo ame menos. El Amén. amor de Dios es incuestionable. Dios nos Amén. amó aun cuando nosotros no éramos amables, cuando éramos viles pecadores. Amén. Pero ese amor nos ha alcanzado, hemos recibido la gracia salvadora del Señor y ese amor día a día se va perfeccionando en nuestra vida de tal manera que no nos aproximemos a Dios con sentimientos de temor, de inadecuación, de inadaptación, de pecaminosidad y todo lo demás. Si hay gente que tiene pecado, pues lidia con ese pecado y permite que Dios trate con ese pecado a partir de tu posición nueva que tienes en Cristo como un hijo no solamente perdonado, sino hecho nueva criatura. ¿Ya? Y ese es el punto. No necesitamos conocer las listas interminables de lo que le desagrada a Dios, porque instintivamente nosotros sabemos eso en nuestro interior. No hay cultura en el mundo que diga que mentir y corromperse es saludable para una nación o para las personas. No hay tribu que diga eso. No Mm. hay, no hay. Porque hasta hay en el estadio más básico de existencia humana, totalmente carente de revelación de Dios, siempre hay una conciencia personal que a uno le muestra qué está bien y qué está mal. Señores, por favor, pero vamos de eso al hecho de la verdad bíblica establecida. Hermanos queridos, si tú has nacido de nuevo, hermano, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador y le has rendido tu vida, tú ya eres acepto en el Señor. Lo que tienes Ale- que hacer es empezar a crecer en la revelación de la nueva creación en Cristo, de tu posición en Cristo, del poder de la gracia de Dios obrando a favor de tu vida. Que yo te diga, pecador, 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 no somos nada más que pecadores salvados por gracia, somos mucho más que pecadores salvados por gracia. De hecho, Mucho somos más. nuevas criaturas salvadas por gracia, Aleluya. ya no somos pecadores. Eso podemos hablar eh, en el próximo programa. Yo sé que va a venir mucha más verdad de lo que estamos hablando, Jaimito, pero el punto es, si hemos aceptado a Jesús, ya somos aceptos. Somos Aleluya. aceptos en el amado Hijo de Dios. Quiero traer refrigerio a las vidas y desafiarlos para que continúen con nosotros
mientras compartimos la palabra de Dios, consíganse Biblia, tomen nota, estudien luego. Estamos colocando ya estos programas en YouTube también y en nuestras redes. ¿Cuál es el asunto? Queremos provocar en las personas una actitud de reflexión totalmente abierta a la escritura, a la palabra de Dios, para que crezcamos juntos todos en esta revelación de lo que significa ser nacido de nuevo, ser cristiano. Eres libre de condenación, hermano. Así que no te Aleluya. condenes. Sigue, digiere, mastica, medita la palabra, las cosas que se están hablando, las cosas que se van a hablar, porque este mensaje es un mensaje que trae libertad a los hijos de Dios. Libertad no para hacer libertinaje. Gálatas mismo dice, ¿no? Que no es cuestión de ser libertino, de hacer lo que queramos. Es una cuestión de hacer lo que Dios quiere, movidos por el poder de Dios y entendiendo que lo mejor que podemos tener en la vida es vivir vidas dedicadas a agradar a Él. Oraremos, Jaimito, para cerrar. Quiero bendecir, Amén. hermano, eh, más allá de la amistad que tenemos, que es una amistad de corazón, que es una amistad sincera, es una amistad que es una bendición para mi vida, hermano. Amén. Qué lindo poder sentarnos a hablar de estas cosas. Amén. Qué lindo poder alcanzar vidas. Y yo quiero bendecir a toda la gente que nos sigue, porque si bien la manifestación de las personas no es muy efectiva, mejor dicho, evidente en nuestras redes por ahora, sí hay gente que está escuchando, hay gente que me ha buscado, que me ha dicho, oye, qué Sí. bendición lo que están compartiendo y seguiremos. El otro día, ayer estábamos, yo estaba, los jueves estamos publicando, hoy día, bueno, hoy día es viernes en la grabación, pero les va a caer a ustedes un jueves. Pero ayer que yo estaba publicando las cosas, me llega un hermano y me dice, uy, ya están en el capítulo 20, estoy atrasado, me dice, tengo que escuchar más. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria. Amén. Que queremos es compartir la palabra, ¿no? Nuestro corazón no es ser influencers y tener millones siguiéndonos. Sería interesante y bonito. Hay tanta Claro. basura y tanto mensaje negativo en redes, pero no hacemos las cosas para ser famosos, lo hacemos porque entendemos que estas charlas de café basadas en la escritura pueden ser de bendición a las personas. Y sé que lo están, sabemos que lo están haciendo. Así que les animo a todos que nos sigan, que coloquen like, que compartan con otras personas, que esta iniciativa crezca en alcance, porque va a traer bendición a más personas. Oremos un momento, por favor. Oremos, Jaimito. Padre, en el nombre de Amén. Jesús, te damos Aleluya. gracias por el inmenso privilegio que tenemos de compartir tu palabra, sabiendo que esta Gracias. palabra es una espada de doble filo, Señor, que mientras nosotros, Señor, Aleluya. ministramos a otras personas, la misma palabra nos ministra a nosotros y nos hace recuerdo, Señor, de la posición que tenemos en Cristo, de Amén. la importancia de Amén. entender, saber y conocer que ha sido la gracia salvadora y redentora del Señor la que nos ha alcanzado y nos ha hecho nuevas Aleluya. criaturas, Señor. Y que debemos crecer en esta gracia, aleluya, porque la Biblia habla de crecer en gracia, Señor, de Amén. poder diferenciar la gracia de la ley, Señor, poder entender los Aleluya. propósitos de cada una de ellas, pero sobre todo vivir en este tiempo, esta administración de tiempo, esta dispensación que muchos la llamamos, se la llama la dispensación de la gracia, la era de la iglesia. Aleluya. Señor, gracias te damos, porque somos bendecidos, Dios, porque no necesitamos una lista fría de mandamientos, de cosas que hacer y cosas que Sí, no hacer Señor. Sí, para ser Señor. aceptados por ti, para ser Oh amados Dios, por tú ti. nos aceptas. Tú nos haces libres de estos Aleluya. pensamientos, de estas necesidades que el sistema religioso ha querido imponer sobre nuestras vidas, Señor. Amén. Padre, podemos, Señor, entender y usufructuar y disfrutar, Señor, de tu favor incondicional, de tu habilidad sobrenatural obrando en nuestras vidas, Señor, a fin de que Aleluya. vivamos agradándote y en victoria, Señor, todo el tiempo. Padre, bendecimos a los hermanos que nos siguen, a todas las personas que Os escucharán el bendecimos. mensaje, Señor, por las redes, en Spotify, en audio. Abre, Señor, las puertas, abre las oportunidades para seguir predicando tu evangelio, Señor. Y Padre, poder traer bendición al cuerpo de Cristo, Señor. Amén. Señor, gracias porque hablamos de ti, Jesús. Hablamos de tu obra y amamos hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos bendición sobre todas las personas.
Amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Dios te bendiga, Jaimito. Amén. Igualmente, solamente decirles que recién hemos empezado a tocar este tema. Hay mucho para hablar de la gracia. Creo que vamos a poder tocar todo este tema en medio de un equilibrio que le hace falta a este tema dentro de la Iglesia de Amén. Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Que sea hasta la próxima oportunidad. Luchito, una bendición compartir este espacio contigo. ¿Ya? Amén. Hasta la Bendiciones. próxima, Luchito. Hasta la próxima. Chao, chao.